Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas acá a las 8:45. Soy Quique Godoy, me acompaña Claudia Méndez Arriaza. Claudia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vamos a iniciar hoy a conversar en nuestro primer segmento. Vamos a conversar acerca de las redes de trata de menores en Guatemala o de personas en general. Y para eso nos acompaña Leonel Dubón, quien es director ejecutivo de la asociación El Refugio de la Niñez. Buenas noches, Leonel. Gracias, Quique, gracias, Claudia, y buenas noches a nuestros televidentes. Y nos acompaña también Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes. Norma, buenas noches. Buenas noches, Quique, Claudia. Un tema que aunque ha estado ahí por siglos, no es de ahora, y por siglos me refiero a la humanidad, el tema de trata de personas, de la esclavitud, un tema que incluso Naciones Unidas lo tiene estimado en que por lo menos son 36 mil millones de dólares que mueve el sistema, el tercer crimen organizado, o sea, el tercer delito más fuerte que el crimen organizado, detrás de las drogas y de las armas, es el de trata de personas. Sin embargo, en Guatemala se conoce poco y se maneja poco de este tema. ¿Qué nos deja este tema que está tan visible en este momento? Y en particular porque hay una persona vinculada a un magistrado. Si no fuera por eso, probablemente ni siquiera sería tan escandaloso este caso en este momento, Norma. Sí, efectivamente, mira, el tema de la trata ha sido un tema que cada vez está más, tiene mayor presencia en Guatemala, porque ocupamos un lugar geográfico muy importante y somos un lugar de cooptación, pero también, digamos, de traslado, de tránsito, digamos, en el tema de trata. Este caso, digamos, viene a impactar precisamente porque se han hecho estudios, se han hecho investigaciones. Desde el 2005-2006 venimos tocando pequeños tentáculos de redes. Logramos la creación de la Fiscalía contra la Trata apenas el año pasado, pero se tenía una unidad desde el 2007, pero habíamos tocado, a excepción, digamos, de la red de Susana Saracho, que también en su momento fue de gran impacto, no habíamos tocado una red tan estructurada y que pusiera a flor de piel cabalmente esos tentáculos de esas estructuras de crimen organizado, también incrustadas en instituciones de Estado. Y con un objetivo que para mí de veras la trata es una de las cosas más despreciables que hay, porque es comercializar con el ser humano. Y en el caso de Guatemala la trata se centra con prioridad en nuestra niñez y con fines de explotación sexual y pornografía infantil. Entonces realmente toca a los que no se pueden defender y pareciera que son pocos, pero no. El tema de la trata en Guatemala, por lo menos esta estructura de la costa sur, empieza desde Escuintla y va tomando fuerza hasta la frontera con México. O sea, es difícil contabilizar cuántas víctimas hay, pero son estructuras muy fuertes y recordémonos que tienen un carácter transnacional, o sea, no se quedan aquí en Guatemala. Podemos ver cómo hay presencia de niñas guatemaltecas pues también en prostíbulos del otro lado de la frontera, ¿verdad? O sea, es un tema bien delicado que no, o sea, la trata no puede existir si no hubiera un apoyo de las instituciones de Estado y funcionarios involucrados. Estructura fuerte, transnacional, funcionarios involucrados. Leonel, nosotros quisiéramos hablar concretamente sobre este caso. ¿Qué es lo que ustedes han descubierto? Esta estructura concretamente en la costa sur, pero fincada en Suchitepeques, ¿cómo operaba? Han mencionado que los clientes eran alcaldes, diputados y profesionales. Cuéntanos sobre esta red. Bueno, el tema de trata en general es un tema sumamente complejo, doloroso y tristemente un negocio perverso de seres humanos, como bien lo indica Norma. La trata realmente, como se dijo con anterioridad, lo mencionaba Quique, es una situación y un fenómeno tan viejo como la humanidad misma. Sin embargo, hay que reconocer que pasaron 19 siglos hasta que Naciones Unidas hace la primera convención y en 1903 se da cuenta que era un fenómeno social que afectaba mucho a la Europa y sobre todo con mujeres blancas de la Europa del Este. Por eso inicialmente se lo denominaba trata de blancas, tipificando solo el delito de trata para servicios sexuales, porque había una preocupación de las mujeres de clase media europea de que sus esposos se acostaran con mujeres blancas que eran traídas como esclavas sexuales. Sin embargo, en el 2000 ha venido una serie de ratificaciones y protocolos. En el 2000 sale el protocolo de Palermo, el cual es armonizado por Guatemala en el 2009 a partir de la entrada en vigencia de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata. Esto quiere decir que Guatemala le llevó
más de un siglo, 106 años. 106 años poder armonizar su legislación ante un fenómeno tan complejo. Sin embargo, hoy por hoy Guatemala puede presumir que tiene una de las legislaciones de mejor avanzada a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Guatemala tipifica 16 formas distintas de trata. Y tristemente muchas veces no se conocen más que la explotación sexual. Pero hay otras formas de trata como la suposición de parto, los embarazos forzados, los matrimonios serviles. Otra forma de trata muy común en nuestro país y que este año han surgido 5 casos fuertes, que es la esclavitud para explotación laboral o trabajo doméstico forzado, donde hemos encontrado niñas, como en algún momento lo denunció el Canal Antigua, de una niña que fue encontrada encadenada en una litera en Ciudad San Cristóbal. Entonces es un tema sumamente doloroso y complejo, y nosotros queremos que no se vea la trata solo como la explotación sexual. Hay otras 15 formas más que también incluye el reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas organizadas. O sea, todos estos niños que recluta el crimen organizado para pedir extorsiones, claro, las autoridades lo que debieran de hacer es investigar a esas estructuras criminales que buscan niños para evitar la inimputabilidad de los hechos. Leonel, yo quisiera replantear de nuevo la pregunta porque aún no hay una respuesta para ella. Claro. ¿De qué se trataba esta estructura que se está descubriendo? ¿Cómo operaba? Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de esta estructura desde agosto del año 2012. Desde ahí empieza todo un proceso de investigación que deriva en operativos del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil el 5 de diciembre, donde se captura a 4 personas y se rescata a 6 víctimas. Se rescata a estas víctimas y una juez de paz, confirmado después por una juez de niñez, le da medidas de protección a las 6 víctimas. En el proceso de recuperación psicológica de las víctimas, pues hay una serie de instrumentos y una estructura terapéutica que ayuda a que las víctimas reviertan el síndrome de Estocolmo, que tiene que ver con la identificación con los victimarios. Cuando una víctima no es trabajada emocionalmente, regularmente dice que el victimario es su protector, la persona que le ayuda, y no se reconoce a sí misma como víctima. Pero en este caso hubieron situaciones particulares. Primero, hubo una situación accidental, y así lo hemos dicho, donde el hijo del magistrado Barrientos, el señor Barrientos Pellicer, abogado, decide defender a 2 de estos 4 tratantes detenidos el año anterior. Entonces, como ustedes saben, para protección de las víctimas se da lo que se denomina prueba anticipada o cámara gesell, donde las víctimas dan su testimonio de forma anticipada para ya no ser expuestas frente a un tribunal donde van a estar los sindicados y van a estar todos los abogados. Cuando se terminan las declaraciones de 2 de las víctimas y salimos de cámara gesell de Gerona, la víctima sale de la cámara gesell y cuando sale empieza a sudar y a sentirse mal. Inclusive sufre un desmayo. Entonces cuando vuelve en sí empieza la psicóloga a abordarla, y entonces la Procuraduría General de la Nación interviene y nos pregunta qué está pasando, y empezamos a preguntarle a la niña qué pasa, y nos dice: es que Checha era mi cliente. Él me pagaba por los servicios. Entonces la niña empieza a temblar y con mucho miedo. Entonces inmediatamente solicitamos la intervención del Ministerio Público, quien el día siguiente vuelve a escuchar el testimonio de la niña, amplía la declaración de la niña, donde ella manifiesta una serie de interioridades de cómo era explotada y cómo el abogado defensor de 2 de los tratantes también era cliente, también la había movilizado en su vehículo y también conocía inclusive el bufete donde él atendía a sus clientes. Esa fue la primera información que tuvimos, eso fue aproximadamente en enero de este año.